Isabel I de Inglaterra. ¿Cómo se hizo reina? El rey Enrique VIII de Inglaterra, padre de Isabel, después de repudiar a la primera de sus 6 esposas, Catalina de Aragón, contrajo matrimonio con su amante, la altiva y ambiciosa Ana Bolena, que se hallaba en avanzado estado de gestación. Este esperado vástago debía resolver el problema derivado de la falta de descendencia masculina del monarca, a quien Catalina de Aragón solo había dado una hija, María, que andando el tiempo reinaría como María I. Aunque el nuevo matrimonio no había sido reconocido por la Iglesia de Roma y Enrique VIII acababa de ser excomulgado por su pecaminosa rebeldía, el próximo y ansiado alumbramiento del príncipe llenó de alegría todos los corazones y el del rey en primer lugar. Solo faltaba que la soberana cumpliera con su misión, pariendo un hijo vivo y sano que habría de llamarse Enrique, como su padre. El 7 de septiembre de 1533 se produjo el feliz acontecimiento, pero resultó que Ana Bolena dio a luz no a un niño, sino a una niña, la futura Isabel I de Inglaterra. El monarca sufrió una terrible decepción. El hecho de haber alumbrado una hembra debilitó considerablemente la situación de la reina, más aún cuando el desencantado padre se vio obligado a romper definitivamente con Roma y a declarar la independencia de la Iglesia anglicana. Todo por un príncipe que nunca había sido concebido. Cuando 2 años después Ana Bolena parió un hijo muerto, su destino quedó sellado. Fue acusada de adulterio, sometida a juicio y decapitada a la edad de 29 años. Su hija Isabel fue declarada bastarda y quedó en la misma situación que su hermanastra María, hija del primer matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, y 17 años mayor que ella. Ambas fueron desposeídas de sus legítimos derechos hereditarios al trono de Inglaterra. Ana Bolena fue sustituida en el tálamo y el trono por la dulce Juana Seymour, la única esposa de Enrique VIII que le dio un heredero varón, el futuro rey Eduardo VI. Muerta Juana Seymour, la esperpéntica Ana de Cleves y la frívola Catalina Howard ciñeron sucesivamente la corona, siendo por fin relevadas por una dama, 2 veces viuda a los 30 años, que iba a ser para el decrépito monarca, pues estaba en la última etapa de su vida, más enfermera que esposa, la amable y bondadosa Catalina Parr. En 1543, poco antes de la 6ª boda del rey, los decretos de bastardía de María e Isabel fueron revocados y ambas fueron llamadas a la corte. Los deseos que tenía Catalina Parr para el viejo soberano era que esas niñas, que también eran responsabilidad suya, estuviesen en su compañía. Isabel tenía 10 años cuando regresó a Greenwich. Era una hermosa niña despierta, pelirroja, como todos los Tudor, y esbelta como Ana Bolena. Allí, de manos de mentores, sin duda cercanos al protestantismo, recibió una educación esmerada que le llevó a poseer una sólida formación humanística. Leía griego y latín y hablaba perfectamente las principales lenguas europeas de la época: francés, italiano y castellano. Catalina Parr fue para ella como una madre hasta la muerte de Enrique VIII, quien antes de expirar dispuso oficialmente el orden sucesorio. Primero Eduardo, su heredero varón, después María, la hija de Catalina de Aragón, por último Isabel, hija de su segunda esposa. Catalina Parr mandó apresurar los funerales y 15 días después se casó con Thomas Seymour, hermano de la finada reina Juana, a cuyo amor había renunciado 3 años atrás ante la llamada del deber y de la realeza.
Eduardo comenzó a padecer un fuerte resfriado con fiebre para enero de 1553 y paulatinamente comenzó a empeorar su estado. Eduardo, que estaba muriéndose, fue capaz de fijar su propia sucesión. Habiéndose criado como protestante, no deseaba que le sucediera a su hermana María, abiertamente católica. Las dos primeras en la línea de sucesión, María e Isabel, no servían para sus propósitos, así que fijó su atención en su prima Frances Brandon, sobrina de su padre Enrique VIII. Frances renunció a sus derechos a favor de su hija Juana Grey, bisnieta de Enrique VIII. Se estableció así una nueva línea de sucesión. En principio, se excluyó a María, Isabel y Juana, ya que se consideraba que una mujer no podía regir Inglaterra. Esta decisión no agradó al duque, que consiguió cambiarla. La corona pasaría a manos de Juana Grey. María e Isabel quedaban excluidas ya que oficialmente eran hijas ilegítimas. En 1553 murió Eduardo. Su muerte se mantuvo en secreto durante unos días para poder preparar la subida al trono de Juana. Las autoridades juraron su fidelidad a la nueva reina el día 10 de julio. Sin embargo, el pueblo no se mostró satisfecho con su nueva gobernante. El 19 de julio, María I de Inglaterra entró en Londres. Juana se vio obligada a entregar la corona. La coronación de Juana fue revocada al considerarse que fue fruto de un acto realizado bajo coacción. Su sucesión se consideró ilegal. Isabel siempre apoyó a María I frente a Juana Grey, quien poco después fue detenida y condenada a muerte en el proceso por la conspiración de Thomas Wyatt. Durante la investigación de este caso, Isabel estuvo encarcelada durante algunos meses en la Torre de Londres, ya que su inclinación por la doctrina protestante la hizo sospechosa a ojos de su hermanastra, pese al apoyo que Isabel le había brindado. En 1558 murió María I de Inglaterra, sin descendencia, y de acuerdo con el testamento de Enrique VIII, debía sucederla Isabel. Por otra parte, María I, antes de morir, dictó su última voluntad. Aún era renuente en designar heredera a su media hermana, aunque los españoles y su parlamento la persuadieron para evitar que María I Estuardo heredase el trono. El 6 de noviembre, María finalmente cedió y nombró oficialmente a Isabel como su sucesora y heredera del trono. El Partido Católico volvió a esgrimir sus argumentos acerca de la ilegitimidad de la heredera y apoyó las pretensiones de su prima María Estuardo de Escocia. Sin embargo, los errores del anterior reinado y la conocida indiferencia de Isabel en la polémica religiosa hicieron que acabara siendo aceptada de buen grado tanto por los protestantes como por la mayoría de los católicos. También influyó en su aceptación su aspecto joven, hermoso y saludable, que contrastaba notablemente con el de sus dos hermanastros, enfermizo uno, avejentada y amargada la otra. Y así, Isabel I ocupó el trono de Inglaterra a los 25 años de edad, en 1558, siendo su coronación realizada el día 15 de enero de 1559.